¿Qué tal, amigos televidentes del canal de la Misericordia? Sean todos bienvenidos a otro espacio más de Enfoque Semanal. Ya estamos celebrando el mes de noviembre, el mes de la patria, y pues es importante también aquí a través del canal de la Misericordia poder brindar esa docencia a los televidentes para conmemorar, recordar, pasar por el corazón, que dicen que significa esta palabra, recordar, pasar por el corazón todo aquello que como panameños hemos vivido durante ya muchos años, y pues para ello contamos con un invitado muy especial como siempre, pero pues muy conocido para todos ustedes. Bienvenido al profesor Rommel Escarriola Palacio, importante también. Sí. Y profesor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en FETV, y para nosotros es un honor contar con usted pues para compartir un poco de la historia. Creo que el honor es mío. sí, bueno, mutuo, profesor. Sí. Bueno, y profesor, coméntenos, vamos un poquito a ir dialogando un poco digamos, la etapa previa, los antecedentes de nuestra historia republicana, cómo se dieron estos acontecimientos. Ya, pues muchos dicen, bueno, nos van a hablar de lo mismo, no necesariamente, aunque hay muchos panameños, yo creo que hay un porcentaje bien grande de que se confunde con las fechas, nos confundimos con los hechos históricos de nuestro país y no conocemos realmente nuestra historia, ¿no? Y a veces cometemos los errores por no conocer los errores del pasado. Así Sí, que sí, cierto. coméntenos un poquito, profesor, esos antecedentes de la historia republicana. El profesor Rommel, valga la aclaración, es historiador, es profesor, docente, tanto en Instituto América, nos compartía también, es el editor de esta famosa revista Lotería, y también actualmente está laborando en los estudios el departamento de la Universidad de Panamá, Centro de Investigaciones. Centro de Investigaciones también, y bueno, miembro de consejo también de Los símbolos patrios. los símbolos patrios. Bueno, una cantidad de labores y de experiencias que ha tenido el profesor Rommel, que toda esa riqueza pues vamos a aprovecharlo en esta noche aquí en Enfoque Semanal. Así que, profesor, una vez más bienvenido, y coméntenos un poquito entonces, un poco esos antecedentes de la historia de nuestro país antes de convertirse en república y cómo se dieron esos acontecimientos de la independencia de Panamá de España y posteriormente ya la separación de Panamá de Colombia. Sí, gracias. Yo creo que uno de los motivos principales, y yo diría el principal, del desconocimiento de nuestra historia, los involucro en dos: la docencia y la forma en que se ha escrito la historia en Panamá. La historia en Panamá se ha escrito como una novela, como una narración de hechos, y nuestra historia no es novela. Y se ha inventado incluso héroes, heroínas, que nunca existieron. Y la historia narrativa y de memoria. Te aprendes una fecha, te aprendes un nombre y a los 3 días se te olvida. Porque lo que te interesa son tu cumpleaños, Navidad y los carnavales, al panameño. Entonces, frente a ese hecho de una historia narrativa, tenemos que buscar una historia de la interpretación. Tú captas más la historia, el pasado, porque como usted bien lo ha dicho, si no conocemos el pasado vamos a cometer los mismos errores en el presente, igual. Y hay momentos en la historia del pasado del siglo XIX que se están repitiendo actualmente, en este momento. Pero el hecho es de que si no hacemos una historia de la interpretación, las causas, y no nos metemos en la historia y repetimos nombres y fechas, entonces ahí es donde está el problema. Panamá, 1903. Pero Panamá no es Panamá por ser Panamá. Panamá es tiene su historia, tiene su gente, tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene su folclore, que forma parte de esa forma de ser del panameño. ¿Qué es el panameño? El panameño tiene su esencia
El panameño tiene su esencia. Entonces hay que buscar primero la esencia del panameño. ¿Dónde está la esencia del panameño? En un Panamá pluricultural, de muchas culturas, de muchas razas y de muchas costumbres. Nosotros no somos un país, y además somos un país abierto, un país de tránsito, un país que por las condiciones de la construcción del canal, y no solo por eso, sino mucho antes, somos muy abiertos a lo que yo llamaría la penetración cultural. Y cuando un país recibe la penetración cultural, sus tradiciones son deformadas. Nada más le tengo que decir, ¿dónde se resguardan más las tradiciones culturales, aquí o en el campo? La respuesta es obvia, en el campo. Se resguardarían más si nosotros fuéramos un país más cerrado y no tuviésemos canal. Eso es una cuestión que hay todavía que estudiar, pero yo la presento. Profesor, y perdone que le interrumpa, en ese sentido de esa apertura y desde un principio, por nuestra posición geográfica, incluso, no sé si usted corroborará lo que se ha escuchado también, desde que incluso en la época prehispánica, antes que llegaran los españoles, incluso también siempre fue lugar de tránsito de los aborígenes, de los diversos grupos. No sé si nos corroborará, si desde incluso antes fue así. Le muestro una prueba fea, siguiente. En México, en lo que se llaman los cenotes, que son lugares en México, se han encontrado piezas de cerámica de Panamá. Ya con esa prueba, con eso te lo digo todo. Y Panamá fue, como usted acertadamente lo dice, en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, en 1501 había el tránsito entre las poblaciones indígenas. Eso es totalmente correcto. Definitivamente, y justamente ya, como usted ya estaba bien hilando las ideas de esta confluencia de los diversos grupos, ya una vez que llegaron los españoles, la conquista y demás, y poco a poco fueron viniendo de diversas naciones, de diversos imperios, interesados también por la posición geográfica, poco a poco fueron configurando nuestra nacionalidad, muy poco a poco. En ese sentido, usted nos comenta, se conserva más en el interior que en la ciudad. Claro. ¿Por qué razones? País de tránsito. Méndez Pereira escribió un opúsculo que se llama Panamá, País y Nación de Tránsito, lo describe claramente. Somos una ciudad abierta. Y si usted compara la arquitectura de Panamá con la arquitectura de México y del Perú, es una arquitectura colonial mucho más rica. Incluso en la época colonial, los comerciantes venían así a hacer dinero en el periodo de las ferias de Portobelo. Una de las últimas creo que duró aproximadamente unos 30 días, casi un mes, las últimas ferias de Portobelo. O sea, por ser país de tránsito, nuestra economía giró en función de la actividad económica de la zona de tránsito desde la colonia. Cuando Vasco Núñez Balboa llega al Mar del Sur, porque yo creo que Vasco Núñez Balboa no descubrió nada, porque cuando, yo me hago la pregunta, ¿usted cree que un español de la colonia en 1510 hubiera podido llegar al Pacífico? No. Tuvo que tener Lo agarraron, lo llevaron de la mano los indígenas y le mostraron, aquí está el Océano Pacífico, y ya los indios quizás estaban haciendo hasta competencia de nataciones allá en el Pacífico. Exactamente. Entonces, ese sentido de país abierto es lo que nos ha consolidado una psicología de país también de tránsito, sobre todo específicamente en la zona de tránsito. Ahora bien, si empezamos en la historia del 3, la historia de los panameños no empieza en el 3. Cuando se dieron los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, yo dije, y después el bicentenario, yo dije, no, los 500 años de la ciudad de Panamá son mucho antes. Panamá no es un nombre hispánico, Panamá es un nombre indígena.
igual que Natá. Natá era una población de un cacique indígena. Entonces nosotros tenemos una confluencia de unas tradiciones que no debemos perder. Ahora bien, si nos referimos al 3 de noviembre, tenemos que hablar también de nuestro pasado, tenemos que hablar del siglo XIX. Tenemos que entrar en cómo nos independizamos a nosotros. Hubo dos intentos, uno en la ciudad de Panamá y otro en Los Santos. El primero, el 10 de noviembre, dirigido por Segundo de Villarreal, donde en el Cabildo Abierto se discute el romper con el poder español. Ahora, muchos se preguntarán por qué en Los Santos. Primero, porque el pie de fuerza militar de Los Santos había bajado, porque las tropas de esa área se habían trasladado a la ciudad de Panamá y después a Sudamérica para combatir a los ejércitos del libertador Simón Bolívar. Entonces se dieron las condiciones. Eran los pequeños propietarios y los campesinos que llevan a cabo la independencia. También en la ciudad de Panamá, el 28 de noviembre. Y hay un acta del 10 de noviembre, donde se establece Panamá se une, se declara su independencia, pero se une a Nueva Granada, a la Gran Colombia, a la Nueva Granada específicamente, por seguir los principios del libertador Simón Bolívar. O sea, la admiración de la figura de Bolívar era la que nos llevó a eso. Profesor, y en ese punto me interesaría ahondar en algo, en una anécdota que se la quiero compartir a usted y a los televidentes. En una ocasión yo tuve una conversación con una persona, un vecino del hermano país de Colombia, que cuando yo le expliqué sobre la independencia de Panamá, de España, se sorprendió porque decían, pero como que a ellos pues no le contaron esa parte de la historia y siempre sintieron de que Panamá era de Colombia, siempre fue de Colombia. Y esta parte de la historia de la independencia de España, como que no se sorprendió, me acuerdo que en aquel momento, ¿no? Bueno, sí, nosotros nos unimos a Colombia. ¿Inmediatamente? A la Gran Colombia. Inmediatamente está en el acta de independencia del 10 de noviembre de Los Santos. Está escrita textualmente, ¿no? Y después se repite, en el artículo 9 del Acta de Independencia del 28 de noviembre, donde establece en el artículo 9 que Panamá va a crear los requerimientos necesarios para parafraseando un poco, el manejo de la administración económica. No lo digo textualmente, pero esa es la imagen. Entonces, pero los que habían llevado a cabo la independencia en el 3 en la ciudad de Panamá no estaban de acuerdo con los santeños. Mariano Arosemena tiene una obra que se llama Apuntamientos Históricos, que él escribió muchos años después. Y él declara que los santeños es un movimiento irregular y deficiente, que no me escuchen los santeños, bueno, no me van a hacer nada, odiarán a Mariano Arosemena. Así lo declara, es un movimiento irregular y deficiente. Ahora nos preguntamos por qué esa expresión, porque es una lucha de poder entre los comerciantes de la zona de tránsito y los pequeños campesinos y propietarios del interior. Son intereses económicos totalmente distintos. También hubo un acta de Portobelo. Y sobre todo los santeños llaman a los pueblos del interior para que se unan al movimiento de independencia. También hubo una acta de independencia de Santiago de Bravo, que fue la última. Los veragüenses no querían unirse a la independencia tampoco, ¿no? Y por eso que el acta de independencia es un poco como que, ¿no? Profesor, y todos estos movimientos, pues me imagino que todos van de alguna u otra manera, hay un hilo conductor histórico. Sí, claro que sí. Suponemos, ¿no?, que debe ser así, de aquellas naciones que empezaron con las independencias, formando las repúblicas,
y sucesivamente de Europa, pues todo esto se trasladó a América y así, casi como que en más o menos en épocas o en años relativamente cercanos. Claro, es cierto. Cuando Simón Bolívar, O'Higgins y San Martín llevan las luchas de independencia, los comerciantes de la zona de tránsito no apoyan a Bolívar, le dan la espalda. Porque se había expedido el decreto de libre comercio, donde ellos podían comerciar libremente, y le dan la espalda a Bolívar en los momentos más difíciles de la independencia suramericana. Pero cuando se deroga el decreto de libre comercio, se unen al proceso de independencia. Pero, y después aparece la Miscelanialismo, que es el primer periódico de 1821, tardíamente, mientras que en el Perú la prensa ya había iniciado casi un siglo o 2 siglos antes, en 1821 que se establece la Miscelanialismo y después cambia el nombre a Miscelánea Libre e Independiente, que propaga las ideas liberales. Porque las revoluciones, los cambios sociales se llevan a cabo por ideologías. Y la ideología que impulsó el movimiento de liberación en toda Sudamérica fue el liberalismo, en contra de la ideología conservadora. Y a partir de esa ideología liberal y conservadora existían 2 partidos, el liberal y el conservador. Y esos 2 partidos se enfrentan en todo el siglo XIX en luchas políticas. No se imaginarán la cantidad de alzamientos armados que se dieron en Panamá. Siempre se piensa que Panamá fue un país que no luchó. No, eso no es cierto. Es decir, que siempre estuvimos de alguna otra manera pues, involucrados por nuestra anexión a Colombia. Mire, en 1800, sí, para hacer un recorrido y llegar al 3. 1830, la independencia de José Domingo Espinar. Figura interesante, José Domingo Espinar había nacido en el Arrabal de Santana, era militar, era médico y era ingeniero. Pero para sorpresa de todos los panameños, fue el secretario del Libertador Simón Bolívar. Veamos a un panameño y le tenemos que rendir culto a un panameño, porque culto quizá no sea la palabra adecuada, pero voy a usar esa palabra, culto. ¿Por qué? Un panameño siendo secretario del Libertador Simón Bolívar, haber nacido en el Arrabal de Santana, ser médico, ser ingeniero y ser militar, lo tenemos olvidado. ¿Sí? Profesor, perdone, vamos a realizar una pausa, Sí. Nos indican nuestro director, así que vamos a continuar porque como que la cosa se está poniendo muy interesante. Amigos televidentes de Enfoque Semanal, regresamos pronto con el profesor Rommel Escarriola y estamos compartiendo con todos ustedes en este mes de la patria, mes de noviembre, la historia, las anécdotas, todo aquello que fue poco a poco conformándonos como nación. Y para dar gracias a Dios también por este don, este regalo que hemos recibido todos de haber nacido en este hermoso país y también aquellos que han venido de lejos y que también se han unido a nuestro Panamá. Pronto regresamos entonces con más de Enfoque Semanal. Amigos televidentes, de vuelta aquí en Enfoque Semanal y a través del canal de la Misericordia, compartiendo en este mes de la patria nuestra historia, ahondando, conociendo, siempre refrescando. Es importante que todos como panameños estemos conscientes de nuestra propia historia, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí. Profesor, estamos con el profesor Rommel. Profesor, compartíamos en el anterior bloque sobre una figura histórica que prácticamente está olvidada por todos los panameños, o la gran mayoría. Está olvidada por muchas razones y hay razones racistas, porque era del Arrabal y era moreno. Entonces, desde entonces el estereotipo de líder que hemos tenido es el hombre blanco, el hombre de la clase alta, pero como él era moreno, él hizo un intento separatista y no lo pudo concluir y fracasó. El segundo intento separatista, mire, estoy hablando a los 9 años,
de habernos unido a Colombia, ya se había dado el primer intento separatista. De Panamá de Colombia. Sí, cómo no, dirigido por José Domingo Espinar. El segundo se da al año siguiente por Juan Eligio Alzuru, que era un general venezolano que también fracasó. En el 40, con Tomás Herrera, que era militar, incluso dicta una asamblea constituyente y se redacta una constitución, una constitución conocida, la constitución de 1840. Y nuestra historia también, en nuestra historia política hemos tenido elementos que pensamos que han sido elementos que surgieron en nuestra vida republicana. Vamos a suponer el Ministerio Público, un ejemplo. Siempre yo pensé, bueno, se pensó que el Ministerio Público era una entidad de justicia creada en el siglo XX, eso es falso. El Ministerio Público se crea y los fiscales se crean en el siglo XIX. No voy a empezar a entrar en las constituciones porque sería largo y me voy a desviar del tema. Solo un elemento para decirle que hay una línea conductora o una línea de fuerza entre el siglo XIX y el siglo XX que no debemos romper porque entonces no entendemos la historia. O no comprendemos la historia, perdón. Y después viene la Guerra Civil de los 1000 días. 1899 al año de 1902. Se agarraron a balazos liberales y conservadores en toda lo que hoy es la República de Panamá. Y Porras desembarca, la primera derrota es en el Puente Caledonia el 26 de julio. Y esa guerra civil entre liberales y conservadores, que fue una guerra a muerte. Solo hay que ver los escritos de las campañas del Istmo de Porras, ¿no? Cuando Porras desembarca en Punta Urica, se toma el cuartel, ellos se dirigen hasta la ciudad de Panamá, unos por barco y otros por tierra. Y en el transcurso de ese camino se van uniendo los campesinos, estamos hablando de los campesinos pobres, que estaban siendo expoliados por el comunalismo y los terratenientes, que eran el que tenían el poder de la tierra. Pero esa guerra civil culmina porque ya en el 21 de noviembre, con el Tratado de Paz de Wisconsin, porque los liberales estaban a punto de tomarse la ciudad, estaban ya a quizás medio kilómetro o a 2 kilómetros de tomarse la ciudad en noviembre de 2002. Pero sucede algo. Los Estados Unidos dicen, ustedes no van ¿No 1902 sería? En 1902, perdón. Ajá. Sí. Ustedes no van a pasar la línea del ferrocarril porque yo tengo el tratado Mayarino-Bilda de 1846 y yo no soy de Estados Unidos, ellos, pues, van a garantizar el libre tránsito sobre la ciudad de Panamá. Y profesor, en esa parte que usted menciona es interesante porque ese movimiento se está dando en Panamá. Sí. Y aún pertenecíamos a Colombia. Sí. Es decir, que esto que se estaba dando, no necesariamente, o sí, estaban enterados. ¿Cómo no? En Colombia también. Claro que sí. Sobre esta situación. Sí, y me alegro que me haya hecho esa pregunta, porque vino un contingente de 1.500 soldados liberales dirigidos por Benjamín Herrera. Eso fue aproximadamente entre 1901, que llega Benjamín Herrera, creo que es diciembre, perdonen si me equivoco el mes, que llega con 1.500 soldados colombianos a sumarse a la lucha por derrocar al ejército conservador. Y se compacta con el ejército de Porras y el ejército, las huestes de Victoriano Lorenzo. Y se firma, entonces los Estados Unidos establecen, no van a pasar de la línea del ferrocarril. O sea, estaban a kilómetros de entrar a la ciudad y tomársela. Pero doctor, profesor, en esta parte que también llama la atención de que, es decir, en estas guerras, estas luchas de independencia de Panamá, habían
diversos grupos. No era que había uno solo, sino que habían diversos grupos que estaban luchando y que eventualmente se pusieron de acuerdo. Victoriano Lorenzo, usted mencionó a Belisario Porras, que ya estaba también en esos movimientos, que esto no se conoce mucho. Sí, eran dos partidos, liberal y conservador, durante todo el siglo XIX hasta 1903. Vamos a llegar hasta 1903. Pero esos liberales y esos conservadores tenían diferencias internas. Yo creo que uno de los fracasos de la guerra civil de los 1000 días es que habían divisiones internas de los militares colombianos con los militares panameños. No voy a entrar en eso. Pero los Estados Unidos dicen, yo soy el que voy a garantizar el libre tránsito porque usted, si pasan la línea del ferrocarril, nosotros intervenimos militarmente y aquí va a haber un baño de sangre, y negocian entonces la paz de Wisconsin, el Tratado de Wisconsin, en un barco norteamericano anclado en la bahía de Panamá. Y es precisamente en la bahía de Panamá donde trajeron a Victoriano Lorenzo. Bueno, voy a tener que mencionar a Lorenzo porque para mí es un personaje que a mí me fascina. Y me fascina ¿por qué? Porque luchó por la tierra, luchó por la justicia social y luchó por su gente. Y además a una cosa, era católico. Y después incluso cuando en su juventud, él era sacristán en una iglesia. Y el padre lo cede al cura, que era un jesuita, para que lo educara. Y no crean que Victoriano Lorenzo, porque sale como un cholito, sabía hasta latín. Y yo vamos a los archivos nacionales, vayan a los archivos nacionales y pidan el expediente, vayan a los archivos nacionales y pidan el expediente de la Guerra Civil de los 1000 días y encontrarán la carta de Victoriano Lorenzo. Y la letra era mejor que la mía, la caligrafía. Y profesor, y eso que también es interesante lo que usted comparte, porque uno se pregunta entonces, cuando usted dice vayan a los archivos nacionales a investigar, sí, se puede hacer. Me pregunto yo, este tipo de investigaciones, de animar, en el caso de la educación, de animar a los panameños, a los estudiantes, a ese tipo de investigaciones, a ese tipo de despertar, ese interés, ¿se da? ¿Qué tanto se da, me pregunto yo, en la educación nacional? Yo pienso que se puede dar. En los archivos nacionales, el director de los archivos nacionales es una persona, estoy haciendo propaganda al amigo, es una persona accesible. Pueden llevar los estudiantes y van a ver la historia escrita, están las cartas de Amador, están las cartas de José Agustín Arango, están las cartas de la Guerra Civil, están las cartas de Justo Arosemena, están las cartas de Tomás Herrera. Hay una riqueza documental ahí. Escasa porque, bueno, la otra parte está en Colombia y está en España, pero Victoriano Lorenzo lastimosamente lo engaña. Él le dice que le van a dar un pasaporte para irse al extranjero, lo retienen y el 24 de diciembre desaparece. Yo me hago la pregunta, ¿cómo tú te vas a desaparecer de un barco de guerra militar custodiado por soldados militares conservadores? No te escapaste, te soltaron. Y te agarraron al día siguiente en una casa en San Felipe y te metieron preso porque te acusaron. Y después pues le montaron un consejo de guerra, a pesar de que él se había, en San Carlos, él se había aceptado el Tratado de Paz de Wisconsin. Y el Tratado de Paz de Wisconsin establecía en sus articulados, el artículo quinto y el artículo séptimo, que todos aquellos que han participado en las guerrillas y en la guerra civil quedan exentos de ser procesados militar y civilmente. Si el tratado lo dice, está ahí. Y el único que enjuiciaron fue a él. Y el único que fusilaron fue a él. ¿Pero por qué? Bueno, eso tiene muchas explicaciones, no voy a entrar ahora porque el tiempo nos come. Pero
Victoriano Lorenzo, antes de ser fusilado, lo atendió el sacerdote Bernardino de la Concepción, que también fue el que hizo el bautizo de la bandera en 1900, el bautizo de la bandera. Él llegó, se confesó, le quitó el crucifijo al sacerdote y se lo puso él, y él dijo: yo los perdono, yo muero como murió Jesucristo. Él los perdonó públicamente. Él dijo, y además, como se había firmado la paz, y él había aceptado la paz, un hombre que te dice que te traicionaron, que te van a fusilar, y él dice: a todos los perdono y a todos los guerrilleros que suelten las armas. ¿No es un hombre extraordinario? Mucho por conocerlo, nos falta mucho por conocer a nuestros personajes de la historia. Sí. Bueno, podemos entonces decir que cuando se acaba la paz, se firma el Tratado de Paz, los Estados Unidos, ansiosos por negociar un tratado para construir el canal, porque los franceses habían fracasado estrepitosamente por la corrupción, porque es muy fácil, como antes de cámara le dije, que es muy fácil hacer un canal en la arena que hacerlo en el trópico. Las enfermedades los diezmaron, la fiebre amarilla los diezmó y la corrupción rampante de los españoles. Hay unos libros que hablan sobre el fracaso o la corrupción en Panamá. Nosotros no fuimos los que hicimos eso, fueron los franceses. Fueron los que dilapidaron. Aquí trajeron palas para la nieve, aquí trajeron locomotoras para la nieve, pero eso es lo que no se dice en la historia. Entonces las grandes potencias hoy nos ponen en listas amarillas, en blancas, en rosadas y todo, como si ellos fueran los grandes defensores de la democracia, cuando siempre estuvieron tratando de insertarse en nuestra economía panameña como lo han hecho, ¿no? En esa parte, profesor, uno se pregunta en la historia, porque al final es la historia de la humanidad, la historia de los hombres, Sí. Y un poquito también viéndolo desde el punto de vista de la fe y espiritual, Sí. pues dicen, todos los hombres somos pecadores, Sí. todos tenemos corrupción interna también dentro de nosotros. Siempre ha habido esa lucha entre el bien y el mal. Sí, cómo no. Y en ese sentido, uno se pregunta, ¿por qué las naciones, los imperios, siempre han incidido en la historia de los pueblos? En el caso de Panamá, pues siempre hemos tenido, pues lógicamente, el imperio norteamericano que siempre ha estado allí. Y esto, ¿por qué en unas naciones más que en otras? Bueno, hay muchos factores. Panamá es un país pequeño, Sí. poca población. Otros países no han tenido tanta injerencia, países de Sudamérica, digamos, más grandes, aunque creo que siempre, de alguna u otra manera, Sí. no solamente en América, sino a nivel mundial. Coméntenos un poco esa injerencia. Hay, en el caso panameño, nuestra posición geográfica y también desde cuándo se viene vislumbrando esta posibilidad de hacer un canal por Panamá. Creo que esos han sido uno de los factores más importantes de esa injerencia y de esos contextos históricos. Desde la colonia se dieron ideas para la construcción de un canal a través del río Chagres. Es lo que nos marcó, ¿no? Nos ha marcado al final. Y nos seguirá marcando hasta nuestra psicología personal y desde la colonia. Pero técnicamente era totalmente imposible, hasta avanzado la tecnología y las máquinas de hierro, que es el ferrocarril, se pudo hacer el intento y los franceses fracasan. Ya con la revolución industrial, sí, creo, es cuando se vienen todas estas técnicas, ¿no? Para poder construir. Sí, entonces los Estados Unidos ven la posibilidad de construir un canal. Y dicen, bueno, si nosotros construimos el canal es nuestro. Perdón, profesor, viendo el ejemplo de los franceses en el canal de Suez. Sí. Pero, ahí viene lo interesante. Ahí viene la parte interesante. La parte interesante que yo sí quisiera comentar. El hecho es de que los norteamericanos no hacen el canal porque son norteamericanos. No, hay otra cosa que decir.
porque ya todos los estudios estaban hechos. Los franceses habían hecho los estudios, todo de la geografía de nuestra franja canalera, que hoy denominado franja canalera. Y además, la famosa fiebre amarilla. Los norteamericanos fueron a Cuba, donde Finlay, a preguntarle a Finlay cómo estaba derrotando la fiebre amarilla, y ellos trajeron toda la información y la aplicaron en Panamá para sanear las áreas de la construcción del canal. No es que los gringos les salió a la cabeza o los Estados Unidos hacer eso, no, es que ya tenían un avance. Ya había un trabajo realizado previo. Ya había un trabajo previo realizado, y además que no eran ingenieros civiles, eran ingenieros militares. Quien construye el canal es el ejército de los Estados Unidos. Entonces, estamos en el Tratado de Rangel, ¿no? Estamos aproximadamente en 1902, finales del 2 y finales del 3, y Colombia niega el Tratado de Rangel para construir el canal, y los Estados Unidos lo aprueban. Y los conservadores que estaban en Panamá, que eran los que dirigían el poder, los que estaban en el poder político y el poder económico, tienen entonces diferencia con el poder central colombiano, que era conservador, y ellos entonces, para ir más rápido, hacen una alianza con el Partido Liberal, que toda la vida republicana toda la vida del siglo XIX habían estado en pugna. Si los conservadores fueron los que asesinaron a Lorenzo, es decir, y fueron los que persiguieron a los liberales. Pero entonces llega un momento en que la historia se detiene. Vamos a decir que se detiene porque la historia no se detiene, pero vamos a detenernos un poco aquí. Y los liberales pactan entonces con los conservadores. José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Constantino Arosemena, que eran conservadores, negocian con Eusebio Morales, con Carlos A. Mendoza, con el grupo de Pablo Arosemena, porque habían fracciones entre los liberales, y ellos acuerdan entonces hacer el proyecto de independencia. Definitivamente, profesor, interesante. Estamos avanzando en la historia, así a grandes rasgos, porque son tantos detalles interesantes, amigos televidentes, y conociendo, refrescando y de otra manera sorprendiéndonos de datos y cosas que como panameños no conocemos. Pero vamos a continuar, profesor, vamos a hacer una pausa, amigos televidentes de Enfoque Semanal. Vamos a continuar aquí en este compartir con el profesor Rommel Escarriola sobre pues, nuestra historia como nación aquí en el mes de la patria. Así que no le cambie, que pronto regresamos. De regreso, amigos televidentes del canal de la Misericordia y Enfoque Semanal con este programa de El Mes de la Patria, compartiendo con el profesor Rommel Escarriola. Palacio, ¿verdad? Que importante, porque es el nombre también, el apellido de las madres, fundamental también, no olvidarlo. Profesor, bueno, estábamos viendo en esa historia, ya acercándonos de la época de nuestra unión a Colombia, esos intentos separatistas, esos personajes claves que hemos mencionado, José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Belisario Porras y otra serie de personajes que entraron ya hacia el momento de la independencia. ¿Cómo fueron esos momentos ya, luego de varios intentos, finalmente dar, como quien dice, con el clavo para la separación de Colombia? Yo quiero nada más decir unas líneas antes de llegar a eso. A nosotros nos han dicho que los panameños somos desordenados, llevamos una vida intrascendente, que nosotros bailamos. Los carnavales nada más nos interesan, supuestamente. Yo pienso que Panamá, los estereotipos que nos han creado a nosotros no los hemos creído. ¿Quién baila más? ¿Panamá o los brasileños en la samba? ¿No?
Entonces, el estereotipo del panameño es ese. Pero ¿por qué es ese estereotipo? Por lo que yo he reafirmado de la zona de tránsito. ¿Por qué culturalmente hemos estado atrasados? Le voy a decir por qué. Porque desde la colonia, desde que llegaron los españoles, hasta 1903 nada más hubo 2 universidades. Y la primera universidad creada por los jesuitas en 1849, que ahí están las ruinas, pueden pasar por el casco antiguo y están las ruinas, la Universidad de San Javier, que se dictaba teología, se dictaba gramática, se dictaba filosofía. De ahí salió Sebastián López Ruiz, uno de los más grandes, podríamos decir, científicos, por utilizar un nombre de la época, y Manuel José de Ayala, uno de los grandes juristas indianos, reconocidos internacionalmente, y aquí ni siquiera tenemos una calle que lleva el nombre. No lo conocemos. No lo conocemos. Y salieron de la Universidad de San Javier. Y esa Universidad de San Javier la cerró Carlos III, rey de España. Nos cerró nuestra primera universidad, que la fundaron los jesuitas con dineros propios de las rentas de las casas. Y en Quito, Ecuador, se habían opuesto a la formación de esta primera universidad. Los que me escuchan y los que me ven. Entonces, ¿en qué condiciones nosotros estábamos los panameños? En una condición totalmente desventajosa. Y la segunda fue la de Tomás Herrera, que fue una universidad efímera. ¿Qué cultura podíamos producir nosotros? Y claro que tuvimos cultura y tuvimos grandes personalidades. Tenemos a Justo Arosemena, a Buenaventura Correoso. Y tuvimos poetas, artistas, claro que lo hemos tenido, pero lo hemos olvidado. Y es momento entonces de reconocerlos a ellos. Y por eso yo siento en mi fuero interno esa llama que me dice que Panamá vale y valemos los panameños. Valemos porque tenemos, y todo ser humano tiene un valor, pero hay que darnos nosotros mismos ese valor. Y hay que buscar en la historia, y hay que buscar en la historia, en los hechos, que nosotros somos un país con dignidad. No agarramos los 17, el 9 de enero, no nos enfrentamos con las tropas norteamericanas, el ejército más poderoso del mundo, 200 estudiantes del Instituto Nacional al ejército más poderoso del mundo. Y me van a decir que nosotros los panameños no valemos. No, señor. Esa historia me la cambian. Esa historia la han creado alguna gente para hacernos a nosotros disminuir nuestra esencia y nuestra dignidad como país. Ahora bien, si estamos en el 3, se unen los dos partidos políticos. Manuel Amador Guerrero viaja a los Estados Unidos a buscar apoyo de los Estados Unidos. Si lo digo, sí, los Estados Unidos intervinieron en la independencia. Sí, intervinieron en la independencia y sí se negoció con ellos el apoyo. Porque como a los Estados Unidos, Colombia, le había rechazado el tratado, entonces siempre había estado de acuerdo los Estados Unidos con Colombia para disminuir nuestras posibilidades de desarrollo. Pero como ahora estaba en juego el canal, entonces los Estados Unidos negocian con los panameños y se van entonces en contra de Colombia. Profesor, es decir que siempre ha sido todo en base a los intereses. Y así actuamos los seres humanos, y igual el imperio norteamericano en su momento también, pues basándose en sus intereses, por eso fue que entonces prefirió trabajar con los panameños, ya dejando de lado a Colombia. Bueno, en tal forma engañándonos, porque la independencia se da el 3 de noviembre, y miren que ellos aprueban el tratado, que bueno, después del fracaso del tratado de Rangel, se da la independencia el 3 de noviembre. Quiero hacer una aclaración. El primer presidente no es exactamente Manuel Amador Guerrero. El primer presidente de Panamá es Demetrio H. Brick, que es el considerado el primer presidente de facto. ¿De facto significaría? Significaría que, porque se llevó a cabo en el Consejo Municipal y no fue aprobado por una asamblea de diputados o no fue aprobado por votación popular,
se denomina presidente de facto, que duró del 3 al 4 de noviembre de Demetrio H. Brito. Un día prácticamente, sí. un día o dos. Un día fue presidente. Ahora sí se ha reconocido eso y él no podemos decir que traspasa el poder, pero se crea la Junta Provisional de Gobierno. Y esa Junta Provisional de Gobierno después se crea entonces la Asamblea Constituyente, donde la primera misión es redactar la Constitución y designar al primer presidente. Y la Asamblea Constituyente redacta la Constitución, aprueba la Constitución y entonces votan a favor de que Manuel Amador Guerrero sea el primer presidente de la República. ¿Y por qué razones se decide que sea Manuel Amador Guerrero? ¿Habrá alguna razón en particular? Yo creo que, primero, siempre parto de que los liberales estaban muy débiles de la guerra civil de los 1000 días, de la persecución y el asesinato de Victoriano Lorenzo. Había más peso político, pero estoy 100.000 veces % creyente, pero no lo puedo mostrar por documentos, que los Estados Unidos intervinieron en eso. En esa decisión. Sí, cuando Colombia quiso retomar Panamá con generales que llegaron 500 tropas a Colón, 500 efectivos militares dirigidos por el general Tovar y Amaya, y los engañamos y nada más pasó Tovar y Amaya y los 500 soldados se quedaron en Colombia. Las tropas norteamericanas llegaron también y se pusieron frente a frente, por decirlo así en una manera, frente a frente, las tropas colombianas que querían llegar al Istmo de Panamá a tumbar el proceso que se estaba llevando a cabo y además iban, yo creo que a fusilar a Esteban Huertas. Venían desde Colón, ¿verdad? ¿Ah? Venían desde Colón hacia Panamá. No, sí, iban a pasar de Colón a Panamá, pero se le engañó diciéndoles que las máquinas del ferrocarril estaban dañadas y nada más podían pasar 2 generales y llegaron los generales Tovar y Amaya. Cuando llegaron los generales Tovar y Amaya, los apresaron y los pusieron presos y Esteban Huertas, que había sido el general que había perseguido a Victoriano Lorenzo, que había sido el general que había perseguido a los liberales, dice, yo me estoy poniendo en el cuerpo de Huerta. Entonces él dijo, bueno, yo apoyo la revolución. Y pone todo el ejército conservador que estaba compuesto por colombianos y panameños a favor de Manuel Amador Guerrero y de los liberales y los conservadores. Eso fue lo que sucedió en Panamá. Ahora, si los gringos no intervienen, yo creo que aquí no se hubiera dado la independencia. Ahora, hay gente que dice que tiene vergüenza por decir que los Estados Unidos. Y de ahí entonces surge Panamá como república independiente. Pero yo le soy sincero, una república maniatada por un tratado que permite la intervención de los Estados Unidos en Panamá. Y no solo, además, en la Constitución de 1904, Tomás Arias presenta en su artículo 136 que los Estados Unidos van a poder intervenir en cualquier momento que ellos consideren para garantizar la paz, la tranquilidad, la democracia, todas esas palabras que ellos siempre hablan, pero era para controlarnos a nosotros. Tenían el tratado, los Estados Unidos, ya, ¿no? Firmado por un francés. ¿Cómo un francés va a firmar un tratado por los panameños? Es decir, que ahí tuvo que haber un acuerdo. Y yo no creo eso de que los liberales y los conservadores llegaron a... No. Pero yo no creo eso. Yo creo que eso fue ya un acuerdo fijo entre los Estados Unidos, que el francés negociara ese tratado y que no fuera negociado, y además en una forma tan desventajosa para Panamá. Desfavorable total. Todos los artículos del Tratado del 3 dice Panamá concede a los Estados Unidos, Panamá concede. Entonces, pero bueno, ahora, ¿en qué? Se nos va el tiempo. ¿En qué estamos ahora? Estamos en Panamá en el 2021. ¿Qué somos? Somos un país de tránsito, somos ante todo un país con cultura. Podemos hablar si hay democracia o no hay democracia, o si vamos a hacer una constitución originaria o otro tipo de constitución, pero hagan las cosas.
Porque el presente ahora es hacer. El presente es construir. Y si es necesario, una nueva república, con nuevos principios democráticos y con nuevos principios republicanos. Revisemos nuestros pasados y nos analicemos a nosotros mismos. Pero sobre todo, y sobre todo le pido a todos los panameños, que cualquier tesis que nos hablen y nos disminuyan a nosotros como país independiente, como país soberano, como individuos que tenemos razón para pensar, para crear, para producir, y que esas propagandas sean en contra de eso, por favor, deséchenla. Deséchenla, porque eso nos hace daño a nosotros. Si hay errores, pues saldemos los errores. Si hay fracasos del pasado, no cometamos ahora, en este preciso 2022, los mismos fracasos, los mismos errores del fracaso. Y sobre todo, seamos conscientes que tenemos valor, los panameños, porque somos seres humanos y podemos crear y podemos reconstruir lo que haya que reconstruir por un Panamá soberano, digno, independiente. Así como lo hizo Victoriano, así como lo hicieron los institutores el 9 de enero de 1964, así como lo hicieron en el 47 rechazando las bases militares, las más de 100 bases militares. Nadie me va a decir a mí en este país que nosotros somos un país intrascendente y sin futuro. Profesor, hay mucho y nos quedamos muy cortos de tiempo, mucho por hablar y mucho por compartir y reflexionar, analizar en cuanto a la historia de Panamá y cómo esa historia ha influido en lo que somos hoy y también en cómo esa historia también nos puede servir para, lo que decíamos hace un rato, evitar cometer los mismos errores. Y en ese sentido podemos hacer mucho como panameños. Y en ese sentido también nosotros estamos en el contexto de una televisora católica. Es una televisora evangelizadora, una televisora que trabaja también, intenta proyectar valores de la fe, valores espirituales, morales. En ese sentido, el papel de la iglesia en la historia de Panamá se ha visto, y en general, pero en la historia de Panamá, ha estado ahí presente siempre la iglesia. Nosotros como católicos, como cristianos también estamos llamados a hacer algo por nuestro Panamá, algo por nuestro país. Se está haciendo y todavía creo que podemos hacer mucho más. ¿Qué mensaje usted pudiera darle a los televidentes que observan este canal que tiene estos criterios, estos valores de la fe, valores en el hombre y que Dios está también inspirándonos en el amor al prójimo y en hacer el bien? Creer en uno mismo, creer en Panamá. Y los que hacen el mal, si estamos en una televisión católica, no van para arriba, van para abajo. Y por mucho dinero que tenga, por mucho poder que tenga, algún día en tu vida vas a tener que responder por lo malo que hiciste. Entonces rectifiquemos nuestros caminos y rectifiquemos nuestras conductas. Nadie es perfecto, ni yo ni nadie. Y no soy quien para poderle decir a todos los panameños que seamos buenos. Hay que aprender a ser buenos, porque está en juego nosotros, está en juego la dignidad y está en juego los miles de jóvenes que están hoy en las escuelas primarias, públicas y privadas. Las nuevas generaciones que están expectantes. Ellos van a pagar los errores que hoy se cometen. Y no piensen que los que cometen errores, sus hijos no van a estar exentos de la respuesta de los errores que ellos cometieron. También van a sufrir. Bueno, profesor, nos quedamos cortos en el tintero de los temas, pero bueno, vamos a ver si de pronto lo tenemos por aquí, porque estamos en el mes de noviembre, mes de la patria, para ahondar y seguir compartiendo más sobre esto. Creo que es importante hilar. La historia está muy intrínseca en nuestra personalidad como panameños y es importante rescatarla, resaltarla, recordarla para justamente de alguna manera enrumbar nuestro país, nuestras familias panameñas, nuestros tanto gobernantes como gobernados, poder llevar adelante nuestro Panamá a un mejor país lleno de justicia, de amor, de equidad, de libertad.
Así que gracias, profesor, por su presencia. Dios lo bendiga. Y, Gracias por la bendición. y bueno, lo esperamos, lo tendremos próximamente. ¿Sí? ¿Sí? No, cuando usted quieran. Muy bien, gracias, profesor. Entonces, amigos televidentes, de esta manera culminamos en este enfoque semanal, iniciando este mes de noviembre y esperando poder tener más para ustedes, compartir todos estos temas relacionados al mes de la patria. Bendiciones y los esperamos en otra ocasión.